Buenos días y bienvenidos un día más a Capuches Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Radagast del Capuches Verde Botánico y hoy os quiero hablar de una planta útil para la supervivencia, la yuca. La yuca es una suculenta que consta de 55 especies diferentes y más concretamente os voy a hablar de la yuca filamentosa, ya que es la planta que reside en donde yo vivo. Entonces sí que os voy a hablar de ella en concreto, pero todas ellas tienen unas propiedades muy similares que nos pueden servir para la supervivencia, así que la podríamos extrapolar a las otras plantas. Aunque si haya algo un poco concreto es mejor que nos informemos primero por si acaso. Si os interesa el vídeo quedaros, si no nos vemos en el siguiente. Así que empecemos. Vale, primero de todo no confundir esta yuca con la raíz de la yuca, que es una planta que no crece aquí. Si arrancamos esta planta no encontraremos ese tubérculo que venden como yuca en muchos supermercados, que luego se pueden hacer diferentes recetas con ellas. No es el mismo tipo de planta. Esa planta proviene de la Manijote esculenta, que os estaré dejando por aquí una foto de esta planta, pero como podéis ver en la imagen no tiene nada que ver con la que yo tengo detrás. Así que no las confundamos, una es la Manijote esculenta y la otra es la yuca filamentosa, que es de la que vamos a estar hablando hoy. La yuca filamentosa, comúnmente conocida como bayoneta española, es una planta perenne de la familia de las asparagáceas. En cuanto a las hojas, decir que son rígidas, lineales y en forma de espada con bordes filamentosos que se deshilachan en hilos blancos distintivos. Suelen medir entre 30 y 75 centímetros de largo y de 2 a 4 centímetros de ancho. Tienen un color verde oscuro con una textura muy áspera. En cuanto a las flores, produce una inflorescencia en forma de racimo que puede llegar a alcanzar 2,5 metros de altura. Las flores son de color blanco crema y son campalunadas y miden de 5 a 8 centímetros. Generalmente florecen en verano entre junio y agosto. Estos son los tallos secos de las flores del año pasado. En cuanto a los frutos os los estaré poniendo en pantalla ya que ahora mismo no es época. Los frutos son cápsulas secas y alargadas que contienen numerosas semillas. Las cápsulas miden aproximadamente entre 5 y 8 centímetros. En cuanto al sistema radicular, es profundo y fibroso, lo que hace que se adapte muy bien a la sequía, ya que al tener esas raíces tan profundas lo que hace es extraer el agua de capas menos superficiales, entonces le es más fácil adquirir agua. Y os hablo de las raíces, que es algo que no suelo hacer, sino es que tiene alguna utilidad, es porque tiene una utilidad en supervivencia de la que hablaremos luego. Ubicación natural y geográfica. Se encuentra predominantemente en el sureste de los Estados Unidos, desde la costa atlántica hasta el Golfo de México, de donde es nativa, aunque debido a su gran adaptabilidad se ha introducido en muchas otras regiones como el centro de Europa, Australia, sur de Canadá, Nueva Zelanda y en menor medida en Asia. Aunque esto es solo para una variedad en concreto, como os comentaba antes, hay más de 50 variedades distintas, algunas con propiedades parecidas y que se distribuyen por el resto del globo siempre que el clima sea seco y templado. En cuanto a su hábitat natural, la encontraremos en suelos arenosos y bien drenados, ya que está muy adaptada a la sequía y prefiere suelos que no se encharquen. Es por ello que la encontraremos en praderas abiertas, matorrales costeros, zonas secas y rocosas, con climas templados o subtropicales y a altitudes moderadas, nunca en cotas demasiado altas. Aunque en la zona donde me encuentro yo es un clima relativamente seco pero muy frío, con una media invernal de -4 que ocasionalmente puede llegar a los -10 o 15 grados. Y ahora que ya la sabemos identificar y ya sabemos dónde podemos encontrarla, vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, que son las utilidades que tiene en supervivencia. Una de las partes que a mí me suele gustar más de las plantas es que sean comestibles, y esta lo es, sobre todo sus flores. Aunque están en un periodo muy corto de tiempo, estas flores son comestibles, ¿vale? He estado buscando en diferentes artículos y hay quien dice que son amargas y que hay que cocerlas primero, pero la verdad es que esta variedad de aquí en concreto está muy buena. Mirad, perdón. ¿Veis? Tenemos aquí. Si podéis escuchar, tiene un sabor dulce, está muy buena y una textura bastante crujiente y nos puede servir para comerla así en crudo o, aparte de añadirla en ensaladas, también la podemos cocinar
y añadirla a diferentes guisos. Y otra parte que también es comestible, pero ahora mismo no hay, son los tallos jóvenes. Los tallos jóvenes, que son conocidos como espárragos de yuca, también son comestibles si son cocidos y los podemos comer como si fueran verduras. Pero ahora mismo esta planta de aquí, ni ningún ejemplar que tenga cerca tiene tallos jóvenes, así que no os los puedo enseñar. Otra parte muy interesante de esta planta es que con ella podemos hacer cuerdas. Esta planta es muy leñosa, si nos fijamos y la doblamos así, no se parte, ¿vale? Por mucho que yo la doble, no se parte, y es porque en su interior está repleta de fibras con las que podemos llegar a hacer cuerdas. Aquí yo he estado haciendo un par de ellas, las hice hace unos días y las he ido dejando secar, y como podéis ver tenemos una cuerda bastante resistente. ¿Vale? Aquí tenemos otra que hice, aquí empalmé dos. Esta es de una sola hoja, aquí empalmé dos, ¿veis? Esta es más larga. Y como podéis ver, una vez seca es bastante resistente. Voy a intentar hacer fuerza hasta crujirla. Vale, conseguido. Como veis, es una forma de hacer cuerda. Simplemente debemos separar las fibras que hay en su interior, ¿vale? La aplastamos un poco bien aplastada, y con el lomo del cuchillo vamos sacando lo que es la pulpa. De ahí nosotros sacaremos diferentes fibras. Si os fijáis, se va deshilachando de este modo, ¿vale? Entonces de ahí podemos extraer las fibras. Si las dejamos secar, las fibras serán mucho más duras. Si no las dejamos secar, durarán un poquito menos. Si nos fijamos, la otra me había costado mucho cortarla, y aquí esta, que eran 4 cuerdas en lugar de 3 como la anterior, ha durado menos. Pero una vez secas son muy resistentes. Y otra cosa que podemos tener en cuenta es que, mira, si arrancamos una hojita de por aquí, hay que ir con cuidado al arrancarlas porque la parte de aquí es muy filosa. Podríamos llegar incluso a cortar carne. Pero ese no es el tema. El tema es este. Si os fijáis, tiene una punta muy afilada. Os la acerco aquí a cámara. Tiene una punta muy afilada. Si nosotros hacemos la cuerda desde el extremo, manteniendo esa punta, podemos utilizar esa punta para llegar a coser. Yo el otro día lo estuve probando. Ahora he perdido la cuerda que utilicé, pero yo lo estuve probando. Y el tema es que tienes que hacer una cuerda muy finita, porque si no, llega un momento en que se obstruye, no pasa por el agujero que ha hecho. Pero si nosotros lo dejamos tal que así, ¿vale? Y hacemos las cuerdas una vez bien limpias y todo el proceso que tenemos que hacer, y luego aquí hacemos el trenzado, ¿vale? Lo voy a hacer así un poco rápido para que lo veáis, ¿vale? A ver. ¿Vale? Tendríamos más o menos el trenzado hecho, lo he hecho así un poco rápido y a grosso modo, y con la punta podríamos atravesar un tejido e ir cosiendo utilizando cuerdas hechas únicamente con la planta de la yuca. También tiene usos medicinales, y como siempre os diré que en cuanto a usos medicinales no es que sea escéptico, pero si no hay pruebas científicas no me los acabo de creer. Yo os los dejo, luego buscad información. Yo no la he encontrado, no he encontrado aval científico, pero sí que he encontrado información que dice que estas plantas tienen dos utilidades. Una, como antiinflamatorio. Si cogemos las hojas, las rascamos un poco bien porque tiene una parte... Espera, antes de arrancar otra hoja, a ver si tengo una por aquí de antes. Tiene una zona así como más encerada. Si nos fijamos, esta parte de aquí, ¿vale? Es una zona como un poquito más encerada. Entonces con el cuchillo limpiamos bien esa zona encerada, la cortamos a trocitos pequeños, la hervimos durante 20-30 minutos y nos la tomamos como si fuese una infusión, y tendrá unas propiedades antiinflamatorias. Y además, estas hojas machacadas, bien machacadas con un poquito de agua, podemos hacer un cataplasma que ayudará a cicatrizar muchísimo mejor las heridas. También tiene un alto valor a nivel higiénico. Como os he comentado antes, las raíces eran útiles en este caso. ¿Por qué? Porque son ricas en sapónidas. ¿Qué pasa? Que para poder hacer un jabón con las sapónidas necesitamos las raíces. Necesitaríamos cavar, evitar pincharnos, que es algo complicado ya que es muy filosa, tiene mucho filo, tiene unos pinchos bastante pronunciados, pero si la arrancamos del suelo, esas raíces tienen sapónidas. ¿Y cómo podemos extraer esas sapónidas? Pues hay dos métodos, el rápido y el lento.
Para el rápido simplemente arrancaríamos esa raíz, la pelaríamos un poco, la la haríamos a trocitos y la pondríamos en agua a hervir. Una vez la hemos hervido, habrá soltado todas esas sapónidas que nos podrán servir como jabón y además es antibactericida. Por otro lado, si queremos hacer el método que no es tan rápido pero no requiere fuego, haríamos lo mismo pero metiendo esos trocitos dentro de una botella, lo troceamos lo más pequeño posible porque a más troceado más contacto habrá del agua con la raíz y más sapónida soltará, y la podemos dejar unas 48 horas, las vamos abriendo y agitando de vez en cuando, luego lo colamos y ese líquido nos puede servir como jabón. Jabón para limpiarnos las manos, pero incluso en una situación de supervivencia prolongada lo podríamos utilizar para lavar los platos, lo podríamos utilizar para lavar la ropa. ¿Qué pasa? Que para ello tenemos que matar a un ejemplar grande, que no me parece algo apropiado, aunque si es una situación de supervivencia, pues bueno, ahí está el límite, pero hay otras plantas que tienen sapónidas. Yo tengo un vídeo con la planta que se llama Saponaris officialis, me parece que se llama, os dejaré el vídeo en la descripción, y luego la hiedra también, la Poison Ivy, la hiedra venenosa, que es una planta que no es autóctona de aquí, pero que como es muy invasiva, crece por todas partes. Esa planta, solo sus hojas, usando la misma técnica, también tienen esas propiedades antibacterianas y nos puede servir como jabón. Así que si encontramos una hiedra, antes tiraría por la hiedra, que es fácil de encontrar, que arrancar un ejemplar adulto, que no es solo por el daño medioambiental que hacemos, que sí, sino que además estamos arrancando un ejemplar que nos estará dando alimento y nos estará dando cuerda, que nos lo puede estar dando en continuo, y si arrancamos el ejemplar, lo único que aprovecharemos serán esas hojas y esas flores en ese momento, pero no a lo largo del tiempo, no seguirá creciendo y entonces habremos erradicado un ejemplar que tendría otras utilidades que ahora ya no podemos utilizar. Y ya pasamos a las conclusiones. Como podéis ver, es una planta que a mí me gusta bastante porque es bastante versátil. De hecho, yo cada vez que veo un hijuelo por aquí, lo que hago es, con cuidado con una pala, lo arranco y me llevo esos ejemplares a casa. En casa tengo un total de 6 ejemplares. Uno ya me ha dado flores este año, que guay, porque suelen tardar bastante, y ya lo tengo bastante grande. Yo, a diferencia de aquí, que las hojas de abajo se van secando y se van marchitando, si os fijáis, ¿vale? Se marchitan y se quedan en la planta. Evidentemente nadie está haciendo un mantenimiento de estas plantas porque son plantas silvestres. Yo lo que sí que hago es ir pelando todas aquellas hojas que se van secando, de esa manera queda el tronco expuesto y crece más tipo arbusto, ¿vale? Tenemos un tronco y crece más en la copa y queda muy bonito, y yo las estoy coleccionando. Tengo 4 plantadas en casa, pero ahora voy sacando hijos porque ya sabéis que mi sueño es el día de mañana tener un bosque, y ese bosque yo le quiero hacer un seto, una barrera natural, y una de las plantas que me gusta es esta porque así en matorral, en seto bajo, cubriría bastante y como pincha mucho nadie se atrevería a entrar. Una es esta, la otra es el ágave y la otra es la opuntia. Estas 3 plantas, creando un seto alrededor de todo el huerto, nos crearía una barrera natural bastante interesante. Luego pondría una segunda capa de barrera que sería la zarzamora. Cubriría también todo el perímetro con zarzamora, que nos daría frutos, nos daría una maraña muy espinosa que evitaría que la gente o los animales pudieran entrar, según qué animales, ¿vale? Aparte de eso, decir que, bueno, ya os he dicho que me gusta mucho, pero además me gusta mucho porque las flores están muy buenas. Si tenéis la oportunidad, probarlas. Hacer cuerda con este material es muy fácil. Hace poco saqué el vídeo de la ortiga. Con la ortiga es mucho más difícil hacer cuerda que hacerlo con esta planta de aquí, es facilísimo. Con el ágave, que también sacaremos un vídeo, también se puede hacer cuerda y también es bastante fácil, pero esta es de las plantas que me parece más fácil, junto al junco, para hacer flores, para hacer cuerdas, así que por ese lado también bien. A nivel de propiedades medicinales, bueno, me la temo con relativo escepticismo, no lo voy a utilizar para esa práctica. Y a nivel de las sapónidas, como ya os decía, prefiero tirar de la hiedra, que es mucho más fácil hacer jabón, aunque tened cuidado porque tengo entendido que hay gente que le hace reacción alérgica. Si vais a hacerlo, primero probadlo y luego ya en un contexto de supervivencia. Como os digo siempre, si vais a comer, no comáis la primera vez que tenéis que estar en una situación de supervivencia, que no sea la primera vez. Intentad probarla primero porque puede crearos una reacción alérgica, ¿vale? Pero esta planta me parece muy interesante y por eso os la he querido traer. Y con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí arriba tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos, y abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, hasta luego.